Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que todos estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya es costumbre, traemos un tema que estoy segura va a generar un sinfín de comentarios y que, para muchos de ustedes, será un verdadero deleite. Como bien pudieron apreciar en el título que corona este vídeo, nos vamos a sumergir de lleno, con todo el entusiasmo y la fascinación que se merecen, en el vibrante mundo de nuestras celebridades favoritas. Y en esta ocasión, el foco principal recae sobre dos nombres que resuenan con una fuerza increíble, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han leído correctamente, nuestra pareja predilecta, esa que tanto nos cautiva y que acapara innumerables titulares, ha estado en boca de todos recientemente. Y hoy, como ustedes se lo merecen, vamos a desgranar cada detalle, a diseccionar minuciosamente todo lo que sucedió. Nos embarcaremos en un recorrido conjunto para revivir y analizar con lupa cómo fue su flamante salida del reciente y emotivo evento benéfico. Porque, seamos sinceros, ¿quién puede negar que cada aparición pública de ellos, cada gesto, cada mirada, se convierte instantáneamente en un evento en sí mismo, digno de ser celebrado y analizado? Así que si por alguna increíble casualidad del destino aún no han realizado esta importante acción, les extiendo una invitación encarecida, casi una súplica amistosa, a que pulsen ese botón de suscripción que ven tan tentadoramente ahí debajo del vídeo. No se pierdan ni una sola de nuestras publicaciones. Porque en este canal venimos cargados hasta los topes de noticias de última hora, análisis profundos y, por supuesto, una dosis generosa de entretenimiento puro y duro sobre el universo de las estrellas que tanto amamos y seguimos. Además, para ser completamente transparente al suscribirse, nos brindan un apoyo invaluable, un impulso fundamental para seguir creando y perfeccionando el contenido que ustedes, nuestra querida audiencia, disfrutan y por el que tanto se esfuerzan en mostrar su aprecio. Así que sin más dilación, manos a la obra, pulsen ese botón de suscripción y, para asegurarse de no perderse absolutamente nada, activen esa pequeña campanita de notificaciones para que les avise al instante cada vez que subamos algo nuevo. Su apoyo es nuestro motor. Bueno, y ahora sí, dejando a un lado las formalidades y adentrándonos en el corazón de lo que nos ha convocado hoy. El título de este vídeo lo dice todo con una claridad meridiana: Hande y Kerem juntos de regreso, así fue su salida del evento benéfico. Y la verdad es que este evento, más allá de su noble causa, que sin duda es lo más importante y digno de aplauso, se ha transformado en el escenario perfecto, casi un telón dorado, para observar de cerca la chispa, la química y la profunda conexión que irradian esta pareja tan querida por millones. Ya sabemos, y lo repetimos con alegría, que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos nombres que retumban con una fuerza inusitada en el efervescente mundo del entretenimiento global. Y cuando la fortuna nos permite verlos juntos, las redes sociales, los foros, y todas las plataformas digitales explotan de emoción y de comentarios. Este evento benéfico que se llevó a cabo hace muy poco tiempo, nos brindó una oportunidad de oro, una nueva y esperada plataforma para verlos juntos, no solo como colegas de profesión o como simples amigos que comparten un mismo círculo social, sino con esa aura especial, esa chispa inconfundible que todos sus seguidores anhelan y esperan ver. La expectación, como era de esperar, se encontraba en niveles estratosféricos, en la estratosfera misma, y las cámaras, siempre ágiles y nunca perdiendo detalle, se posicionaron estratégicamente para no dejar pasar ni un solo instante de su presencia. Desde el mismo instante en que se anunció su participación conjunta en este evento, los fans, con esa agudeza y esa dedicación que los caracteriza, ya se encontraban en estado de alerta máxima, una especie de vigilia digital. Se sabía con certeza que ambos asistirían y, por supuesto, la esperanza colectiva de verlos compartiendo momentos, intercambiando miradas cómplices y demostrando esa conexión tan especial, era precisamente lo que alimentaba y encendía las conversaciones en línea, día y noche. Y vaya si cumplieron las expectativas. La noticia de su llegada al evento, las fotografías que se publicaron, algunas posando por separado pero siempre con esa cercanía sutil que ya se ha convertido en un sello distintivo de su interacción, todo fue analizado, escudriñado y comentado al milímetro. Pero lo que realmente encendió la mecha de la curiosidad en muchos de nosotros, y de lo que precisamente vamos a hablar hoy en detalle, es de su salida del evento. ¿Cómo emprendieron el camino de regreso? ¿Lo hicieron juntos? ¿Cómo fue esa despedida, no solo del recinto del evento, sino también de los implacables flash? ¿Es que los rodeaban? Esos son los instantes, los pequeños detalles, los que nos regalan pinceladas únicas y valiosas sobre su relación, y que tanto, muchísimo, nos gusta comentar y debatir. Imaginen ustedes la escena:
un evento de gran envergadura, una gala que congregaba a personalidades de alto perfil, figuras influyentes y reconocidas, y ahí estaban ellos brillando con luz propia, Hande y Kerem. La noche avanzaba inexorablemente, la gala llegaba a su merecido fin, y todas las miradas, todos los lentes, todas las expectativas, se dirigían instintivamente hacia la zona de salida, anhelando, casi rogando, ver si se irían juntos. Y sí, queridos amigos y seguidores, nuestros queridos Hande y Kerem decidieron, con un gesto que aumentó la emoción, abandonar el recinto de forma conjunta, incrementando exponencialmente la excitación entre los presentes en la gala y, por supuesto, entre todos nosotros que seguimos con devoción cada paso que dan en su vida pública. Las imágenes y los vídeos que han inundado las redes sociales y los portales de noticias muestran una salida que, si bien intentaba ser discreta, estaba rebosante de una complicidad palpable. Se les veía caminando uno al lado del otro, conversando de una manera completamente relajada, quizás comentando los momentos más destacados de la noche, la importancia de la causa benéfica que estaban apoyando, o simplemente, y esto es lo que más nos gusta pensar, disfrutando de la simple y pura compañía mutua. Los paparazzi, como era de esperar y como nunca fallan, estuvieron a la orden del día, desplegados estratégicamente para capturar cada instante, cada gesto, cada movimiento. Y lo que se pudo observar, más allá de la prisa por salir, fue una interacción sorprendentemente natural, una conexión genuina. No hubo gestos exagerados ni demostraciones públicas grandilocuentes, pero sí una conexión que se sentía en el aire, una energía que se transmitía a través de las imágenes. Vemos a Kerem en su eterno rol de caballero abriendo cortésmente el paso a Hande, o a Hande con esa sonrisa radiante que la caracteriza, riendo ante algún comentario o broma que Kerem le hace. Son precisamente esos pequeños detalles, esos gestos mínimos pero significativos, los que logran que la gente se ilusione, que disfrute viéndolos juntos, que se cree esa magia que trasciende la pantalla. No es solo su belleza individual, ni su talento actoral, es la química innegable que transmiten cuando están cerca, cuando sus caminos se cruzan. Y en este evento esa química se hizo notar, se hizo visible, especialmente en ese instante de su salida. Más allá de las constantes e inevitables especulaciones sobre el estado actual de su relación, que siempre están presentes en el imaginario colectivo, hay que reconocer, y esto es fundamental, la elegancia, la sofisticación y la maestría con la que supieron manejar la atención mediática. A pesar de ser, sin lugar a dudas, el foco principal de todas las miradas, de todos los lentes, de todos los flashes, supieron mantener una calma envidiable y una compostura impecable, proyectando una imagen de unidad, de solidez y de un apoyo mutuo incondicional. Se nota a leguas y esto es algo que como espectadores, como seguidores apasionados, valoramos enormemente, que están cómodos el uno con el otro, que se entienden sin necesidad de grandes discursos. Verlos juntos apoyándose mutuamente en sus proyectos y disfrutando simplemente de la vida, se convierte en un bálsamo, en un oasis de positividad para muchos de sus seguidores. Permítanme entonces que analicemos con un poco más de profundidad ese momento de su salida. Se observó con claridad que al momento de abordar sus respectivos vehículos, hubo un breve pero significativo instante de despedida. No fue una despedida efusiva, de abrazos prolongados o de gestos grandilocuentes, pero sí estuvo cargada de un entendimiento mutuo, de una conexión silenciosa. Quizás intercambiaron unas últimas palabras, una sonrisa cómplice que solo ellos dos entendían, antes de separarse y emprender rumbos distintos esa noche. Este tipo de escenas, aunque efímeras, aunque fugaces, son las que alimentan sin cesar las redes sociales, los foros de fans, y por supuesto, nuestros apasionados debates aquí en el canal. ¿Significa esto que están más unidos que nunca? ¿Es una confirmación rotunda de que su relación va viento en popa, imparable? No podemos, con la seriedad que nos caracteriza, afirmar nada con total certeza absoluta, porque la privacidad es un derecho y la información siempre es delicada. Pero sí podemos decir con una convicción muy alta, que las señales que transmitieron son innegablemente positivas, y que su aparición conjunta y su salida sincronizada envían un mensaje muy claro de cercanía, de afinidad y de un vínculo especial. Es de suma importancia recordar, y este es un punto que nunca debemos obviar, que ambos son profesionales consumados en su campo, y que su participación en eventos benéficos es, ante todo, y por encima de todo, un acto de solidaridad y apoyo a una causa noble y justa. Sin embargo, y esto es una verdad innegable, no podemos obviar ni minimizar el impacto arrollador que tienen como pareja. Su presencia conjunta en cualquier evento añade, sin lugar a dudas, un nivel de interés adicional, una atracción magnética que es imposible de ignorar.
Los medios de comunicación, y nosotros como sus fieles seguidores y analistas, siempre estaremos atentos a estos momentos, porque forman parte intrínseca de la narrativa fascinante de sus vidas públicas. Ahora, y esta es la parte que más disfruto, quiero invitarles, de manera muy especial, a que ustedes también se unan a esta reflexión. ¿Qué les pareció a ustedes, desde su perspectiva de seguidores apasionados, la salida de Hande y Kerem de este evento benéfico? ¿Creen que su aparición conjunta, su forma de interactuar, dice algo significativo sobre la evolución de su relación? Me encantaría de verdad poder leer sus opiniones, sus análisis y sus sensaciones en la sección de comentarios que se encuentra justo debajo de este vídeo. Sus puntos de vista, sus interpretaciones, son de un valor incalculable para enriquecer nuestras discusiones, para hacer de este canal un espacio de intercambio de ideas vibrante y constructivo. En resumen, la salida de Hande y Kerem del evento benéfico se ha convertido, sin lugar a dudas, en un momento que ha capturado la atención de todos y cada uno de sus seguidores, y de muchos más. Se les vio juntos compartiendo ese instante tan esperado de complicidad y elegancia natural, lo que, como era de esperar, ha generado aún más revuelo, más entusiasmo y más conversaciones apasionadas entre sus seguidores. No solo demostraron su apoyo a una causa importante y digna de reconocimiento, sino que también nos regalaron, una vez más, una pincelada inolvidable de esa conexión mágica y esa química que tanto admiramos y que tanto nos inspira. Vimos una interacción genuina, un apoyo mutuo evidente y una forma serena y madura de manejar la intensa atención mediática que los rodea. Fue en definitiva un momento que reafirma, con una fuerza renovada, la química innegable y el cariño profundo que existe entre ellos, y que nosotros, como sus leales fans, disfrutamos y celebramos enormemente. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón, con la sinceridad que me caracteriza, que hayan disfrutado de este análisis detallado sobre Hande y Kerem y su reciente y comentado aparición. Ha sido un verdadero placer, un honor compartir esta información, estas reflexiones y estas emociones con ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles, desde lo más profundo de mi ser, por haber llegado hasta el final de este vídeo y por todo su apoyo constante, su fidelidad y su entusiasmo incondicional a nuestro canal. Son ustedes, nuestra increíble comunidad, quienes hacen que todo esto sea posible, quienes nos motivan a seguir adelante y a dar lo mejor de nosotros. Si les ha gustado este vídeo, si lo han disfrutado, por favor, no duden en regalarnos un gran me gusta, ese simple gesto nos motiva muchísimo y nos indica que vamos por el camino correcto. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con cualquier persona que también sea fan de Hande y Kerem y que disfrute de este tipo de contenido. Y por supuesto, si por alguna razón aún no lo han hecho, este es el momento perfecto. Suscríbanse al canal para formar parte de nuestra creciente familia, y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que publicamos. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más noticias frescas, análisis interesantes y todo lo que amamos del fascinante mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Adiós.